el fármaco, o sea, todo lo que tiene que pasar el fármaco para poder ser, como quien dice, bueno, como para conseguir su objetivo con el cuerpo. Sí, muy bien. Pero también los moleculares que usa el fármaco para mejorar las células biológicas. No, eso es farmacodinámico. Eso es farmacodinámico. Mecanismo. Lo que hablamos de farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. Y farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al organismo. Es decir, lo que tú estás mencionando, que por, no sé, mecanismos de acción, la parte molecular, todo actúa sobre receptores. Que es una forma, pero de acciones hay varias, que es el siguiente tema. Entonces, hoy vamos a ver farmacocinética. Entonces, la farmacocinética básicamente es lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Y qué le va a hacer? Pues procesarlo, ¿cierto? Entonces lo va a procesar en absorción, en distribución, en metabolismo y eliminación. Hay otros que hay una bibliografía que aparece como LATME, con una L aquí al inicio, que es de liberación del fármaco. Pero pues en términos prácticos eso es igual que la absorción, sí. Algunos confunden la con administración y no, es absorción, porque las vías de administración que vimos ayer sí están dentro de la absorción, pero pues hace parte, ¿cierto? Hace parte. Entonces, en sí la absorción, ¿qué es? Sí, o sea, estamos hablando de conceptos generales, y ahorita obviamente vamos a ver todo bien detallado y con términos más científicos. Es cuando llegaría el fármaco A los intestinos. ¿Alguien da más? Cuando el fármaco entra a la célula. Entra a la célula. ¿Alguien da más? Cuando el fármaco la primera fase Fármaco entra hacia la circulación. hasta la sangre. Puede ser. Cuando llega hasta la circulación hasta la sangre. Entonces la absorción va desde que entra, Hasta que llegue a la desde que entra al organismo hasta llegar a circulación sistémica. Listo. Distribución. ¿Le están grabando a la compañera que hizo el todo? Listo. ¿Cómo se dice? Ahí está. Alza la manito para yo escucharla. Tú, ¿Cómo se distribuye el fármaco en el cuerpo por el sanguíneo? O sea, se va a los órganos. Tengo entendido que va a seguir la circulación sistémica, pero va a ir como hacia los órganos que están altamente perfundidos, o sea, va a ser como su diana principal y luego pasa a otros tejidos que tienen una perfusión menor. Exactamente. Entonces la distribución, tú. Hay que también tener en cuenta que dependiendo de la naturaleza bioquímica del fármaco y también de quién implicado, puede haber una mayor posibilidad de que inicie de cierto tipo de tejidos actúen como reservorio y así provocando una toxicidad o al contrario una expulsión mayor de la esperada. Sí, muy bien. Entonces, los factores que alteran la distribución son muchos, ahorita los vamos a ver, pero básicamente hablamos de distribuciones cuando después de que esté en circulación sistémica el fármaco, su principio activo, ¿sí? O su parte activa del fármaco va a distribuirse a los demás órganos y tejidos, ¿sí? Los volúmenes de distribución de los fármacos todos tienen un volumen de distribución diferente, ¿listo? Entre más volumen de distribución, normalmente el volumen de distribución es por fórmula, ¿sí? Matemática. Pero no creo que en medicina no hay matemáticas y es lo que más se da matemáticas. Entonces, es una fórmula de distribución matemática en donde normalmente al final va a ser la medida o unidad de medida es litro por kilo, ¿sí? Entonces, un volumen de distribución en general mayor de 1 sobre litro por kilo se dice que es alto y menor de 1 es un volumen de distribución bajo. ¿Y qué quiere decir
a grosso modo. Si tiene un volumen de distribución alto, ¿qué pasa? Pues el fármaco va a tener la distribución más rápida. Se va más hacia afuera, ¿cierto? Se va más hacia órganos y tejidos distales. Y si tiene un volumen de distribución bajo, queda más en sangre, en circulación sistémica. Listo. Entonces, proceso que describe paso de fármaco. Hablo de fármaco, pues en general, ¿no? Pero ya sabes, es que es el principio activo hacia tejidos y órganos. Entonces, el volumen de distribución puede ser mayor a 1 o volumen de distribución menor a 1. Listo. Si no estoy mal, es así la unidad de asilo, ahorita la corregimos. Listo. Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Y bueno, ahorita hablamos también más a fondo de cuáles son los factores que alteran la distribución, porque son muchos. El estado del fármaco se transforma químicamente, generalmente en el hígado, y en el hígado básicamente gracias al citocromo, La CYP 450. bueno, esperamos las Sí, el mismo que el fármaco se transforma químicamente en metabolitos. Que pueden ser metabolitos activos o inactivos. Prácticamente sufre como cambio estructural. Por ejemplo, para poder hidroxipamina tiene que ser hidrofobo. Entonces, una de las misiones principales del metabolismo es poder cambiar químicamente el medicamento para que se pueda eliminar con facilidad. Y se hace a través de dos fases. Entra en fase 1 y fase 2 y se da principalmente a nivel hepático. Pero los medicamentos no solamente se metabolizan a nivel hepático, sino en otros órganos, pero el principal es a nivel hepático. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces es el metabolismo. Metabolismo de fármacos para convertirlos en metabolitos activos e inactivos. O sea, hay fármacos que al ingresar al organismo son profármacos, o sea, son inactivos y necesitan ser metabolizados por ciertas proteínas, enzimas, para poder activarse y actuar. Y hay otros que al contrario, están muy activos, muy agresivos, necesitamos calmarlos y degradarlos y inactivarlos pues, para que no hagan daño. Listo. Después obviamente de que haga su efecto. Entonces principalmente esto se da a nivel hepático por el sistema de las citocromos CYP, pues es la sigla citocromos CYP 450, que es una gran familia, muy extensa, que una de las principales, de pronto si alcanzan a leer por ahí, ¿cuál es? La 3A4, es la que principalmente me va a metabolizar muchos fármacos, ¿listo? Pero hay muchos, está la 2E1, la 3A1, bueno, es un montón de combinación entre números y letras, que todo tiene su razón de ser. Ahorita de pronto lo alcanzamos a ver en las diapositivas. Eliminación. ¿Qué es la eliminación? Alguien que no haya hablado. Vamos a darle la oportunidad a alguien que no haya hablado. Por acá, ¿qué es eliminación? ¿Lo que tú crees? La excreción de fármaco después de que se metabolizó. Muy bien, ¿alguien quiere dar más, complementar? No, que esto puede dar ya sea por a nivel renal o ya sea a nivel de bilis o sí, Sí, generalmente. la excreción básicamente es principalmente renal, también puede ser biliar. ¿Listo? Entonces es la eliminación del fármaco. Después de su metabolismo.
Entonces, esto es básicamente el resumen de la farmacocinética, pero claramente pues hay conceptos mucho más profundos y más detallados que lo vamos a ver ahorita en las diapositivas. Y en la absorción, entonces, la absorción de qué depende de que un fármaco se absorba en el organismo. De su carga. Y a la administración, que es ahí donde empieza la... ¿Será que me llevan a...? Ah, no, eso no se puede poner. Vía de administración, ¿qué más? La liposolubilidad. ¿Será que lo ponemos así? Sí, eso me La mano se queda quieto. Usted hacia allá y usted hacia acá. Sí. Eso. Ajá. Gracias. Listo. Entonces, las vías de administración que hablamos ayer ya. Entonces, que son enterales y parenterales. Bien, pero vamos a hacer un repaso otra vez. Dentro de las enterales, ¿cuáles son? Sublingual y rectal. Y de las parenterales, La intermuscular. Intramuscular, intramuscular, subcutáneo, muy bien. Y otras, pulmonar. otras, vamos a colocar otras. Ajá, entonces, vía inhalatoria. ¿Qué más? Transdérmica. ¿Qué más? Intravaginal. Oftálmica. Intraósea. Intranasal. Óptica. Intraósea. Hay peritoneal, pleural, cualquier cavidad. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces depende la absorción de las vías de administración. Lo que hablábamos ayer, claramente es diferente uno administrar un medicamento vía oral, por ejemplo, a uno vía intravenosa. Que el vía oral pues tiene un efecto de primer paso hepático y se demora mucho más en alcanzar esa circulación sistémica que una administración intravenosa en donde tiene una biodisponibilidad de 100% y llega directamente toda la concentración del fármaco a circulación sistémica. ¿Listo? ¿De qué otra cosa depende la absorción? Del pH. La liposolubilidad, el pH, La ionización. liposolubilidad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de liposolubilidad? ¿De qué hablamos? La capacidad Es hidrógeno Atravesar barreras fisiológicas. ¿Cuáles son las barreras fisiológicas? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál puede hacer una? Es que no les escucho. Una sola persona. También por dentro la barrera hematoencefálica. La hematoencefálica es una de las principales. Ajá. ¿Qué más? Hematoencefálica. Placentarias. ¿Qué más? Hematoencefálica. Barrera hematoencefálica. Linfoide. Bueno, esta casi no la he escuchado, pero sí puede ser válido. Digamos que sí. La testicular también, que es otro tipo de barrera. Quiere decir que, o sea, son
barreras que tienen que, o condiciones físicas adicionales que tienen que atravesar fármacos para poder llegar hasta esa cavidad. Claramente, los fármacos que son más liposolubles, ¿sí? Mayor liposolubilidad, van a atravesar de forma más rápida estas barreras, ¿sí? O la van a atravesar porque los que no son liposolubles simplemente no la atraviesan, ¿sí? Un ejemplo clásico es los antihistamínicos. Entonces, ¿por qué hay antihistamínicos que pueden generar sueño y hay otros que no generan sueño? Sobre todo los de primera generación generan mucho sueño. Los de ya tercera, segunda, tercera, cuarta no generan sueño. Porque los de primera generación son muy liposolubles, es decir, atraviesan directamente la barrera encefálica y generan ese efecto a nivel de sedación, a nivel neurológico. A diferencia de los de segunda, tercera, ¿sí? Como por ejemplo una clorfeniramida, como por ejemplo una fexofenadina, que es el mismo Alegra, que tanto se está usando, no genera sueño. Y eso es un plus para la gente que vive con rinitis, pero que necesita estar activa en su trabajo y no puede estar como tan sonolienta, o son estudiantes y no pueden estar tan dormidos todo el tiempo. Entonces, esto hace que se mejore el perfil de seguridad y de utilidad de un fármaco, ¿cierto? Por esos cambios en cuanto a su componente químico. El pH. Todos los fármacos tienen un pH. ¿Sí? Lanzamos todos. Un pH. Un pH. Entonces, hay fármacos ácidos y básicos débiles. Débiles, porque si son fuertes son cáusticos. ¿Listo? Todos los fármacos tienen un pH específico. Todos. ¿Listo? Profe, Sí. ayer hablaban de eso en el pH, pero hablaban era que tenían hay algunos que tienen carga y no tienen carga. Los que tienen carga son ionizados y los que no ionizados. Ajá, exacto. Ese es otro concepto. Sí, pero claramente va de la mano con el pH también. Ay, gracias. Profe, Dime. ¿en el pH van a incluir las mismas diluciones? Sí, claro, entonces, de acuerdo a las, por ejemplo, hay fármacos, eso también ayuda más como la parte de distribución también el tema del pH, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay fármacos los que son ácidos débiles, por ejemplo, normalmente se acoplan más a proteínas transportadoras como por ejemplo la albúmina, se pega más los ácidos débiles. Y los bases débiles que pegan más a otro tipo de proteínas normalmente que son ácidas, o sea, contrarias. ¿Listo? Para poder hacer los enlaces químicos correspondientes. ¿Qué te ayudamos? Ah, sí, para allá. Sí, sí. Sí, me parece bien. ¿Puedes cobrar Por eso. Claro, por eso ya también todos los que apagar la luz. Sí. A ver, si sale bueno me lo compro. Desde claro que más o menos toca correr un poquito. Cuénteme. Ah, sí. Si no, Ah, sí. espero que salga Corran un poquito porque está muy grande. Porque mire que está mucho mejor. Usted era el video que nos prestó que iba a la facultad, un cuadrito así. O sea, era más grande el televisor. Terrible. Y yo dije, no. No, el semestre Toca pasado apagar bregamos. apagar la luz. Pero toca Terminé de cuadrar, yo era No, la toda. la otra, pero es una cosa para También este
trípode es para Isabela, que es paciente, porque fuera yo ya hubiese botado esta mierda. Sí, literal. Ush, no, Hay que no, saberlo no. manejar. Menos mal es para usted, que usted es paciente. Saberlo manejar. Eso aquí es de todo. Con control y todo. Pero con el tele. Ya. Pero no sé. Yo nunca le conecté un cable. Eso sí, no sé por qué no. Es nuevo. Sí, ya se ve. Tienden a atraparse. pH funciona de forma diferente. Pues, espera. Qué amor. Una Nintendo. Van a aprender a luz, supongo. Y está bien encendido, ¿sí? Sí. O también se puede conectar. Y Sí. ah, bueno, yo creo que HDMI, pues no, pero sí tiene Y también se puede compartir pantalla. una.